Que Dios lo bendiga, queridos hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra de Dios que se encuentra en Primero de Pedro, capítulo 4 y verso 12. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13 dice: Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es impresionante como la palabra del Señor nos trae un refrigerio en este tiempo, un tiempo difícil de lo cual estamos viviendo, no solamente nuestra nación, sino las naciones enteras están viviendo este tiempo de pandemia, este tiempo de confinamiento social. Pero sin embargo la palabra del Señor nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea que a nosotros los hijos de Dios esto no nos tiene que tomar por sorpresa. Dice, como si alguna cosa extraña los aconteciese. No nos tiene que extrañar lo que está sucediendo, porque la palabra del Señor ya nos vino hablando de antemano que todo esto iba a suceder y que aún cosas mayores se vienen. Pero para los hijos de Dios, aquellos que realmente creemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que todo esto va a pasar, que todo este proceso de lo cual está viviendo. Llegará el tiempo donde todo va a pasar, porque la palabra del Señor nos enseña que el único eterno es nuestro Dios. Así que tomate de la palabra del Señor en este tiempo y dice: si no, gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No tienes que dejarte intimidar por el enemigo, porque sabemos que al enemigo le queda poco tiempo. Por eso se ha levantado de una manera tremenda en todas las redes sociales, en los canales de televisión. Se ha levantado para traer confusión, para traer engaño, para traer temor, y aún en los hijos de Dios, para traer vergüenza. Hay hijos de Dios que no saben qué hacer en este tiempo, pero la palabra del Señor es la que te tiene que levantar más que nunca. La palabra del Señor es la que te tiene que fortalecer para que tú tomes en cuenta que de antemano el Señor ya nos venía hablando. Y hay un salmo que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 138, verso 8. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? El propósito de Dios es que seas salvo tú y toda tu casa. Por eso aprovecha este tiempo de confinamiento para predicar más que nunca la palabra del Señor en tu casa, para que cada uno de ellos sean salvos, para que tu testimonio sea quien los levante en este tiempo, para que tu testimonio sea quien lleve a ellos a la salvación eterna. Es un tiempo donde Dios ha preparado para que los hijos de Dios podamos tener una comunión con nuestros hijos, para que podamos tener una armonía que solamente Jesucristo puede depositar en nuestros hogares. Sabemos que en los hogares se están destruyendo, que la violencia ha aumentado, pero sin embargo los hijos de Dios tenemos la promesa de parte del Señor. Y dice la palabra del Señor que las promesas en Dios, en Él son sí y amén. Por eso nosotros cada día tenemos que tomarnos de su promesa que dice: no temas, porque yo estoy contigo. Pues déjame decirte que si el Señor está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? No hay nada que pueda estorbar el plan y el propósito de Dios con cada uno de nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es un tiempo donde tenemos que examinarnos a nosotros mismos y entender la palabra del Señor más que nunca. Es necesario que tú agarres tu Biblia, esa Biblia que muchas veces solamente la utilizabas cuando ibas a la iglesia.
es el momento de que tú abras y comiences a leer la palabra del Señor y que sea directamente Dios hablándote a través de su palabra, porque si tú te dejas llevar por lo que están publicando, déjame decirte que el temor se va a apoderar de ti. Déjame decirte que vas a ser confundido, porque como te dije hace un momento, el diablo ha tomado los medios de comunicación para traer confusión, para traer engaño, pero sin embargo Jesús mismo nos enseñó en el Evangelio de San Juan capítulo 10, verso 10, dice que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Dice, pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Pues déjame decirte que yo prefiero creer en las promesas de Dios y no en las mentiras del diablo. Así que en este tiempo, amados hermanos, pongámonos firme creyendo en los planes, en los propósitos del Señor. No desenfoques tus miradas de Jesucristo de Nazaret. Acuérdate que en Hebreos 12, capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Es un tiempo donde tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesucristo de Nazaret, no desenfocar nuestra mirada de la cruz, allí donde Él se llevó toda vergüenza, donde Él se llevó toda confusión, donde dice la palabra del Señor que Él se llevó toda aflicción. Allí nosotros tenemos que tener nuestros ojos enfocados en Jesucristo de Nazaret, porque si por un segundo desviamos nuestra vista y desenfocamos de la cruz del Calvario, vamos a ser confundidos, porque es un tiempo donde toda la atmósfera es una atmósfera de confusión, es una atmósfera de engaño, es una atmósfera donde están dejando en vergüenza a la iglesia de Jesucristo, pero la iglesia de Jesucristo no son cuatro paredes, la iglesia de Jesucristo no es un edificio, la iglesia de Jesucristo somos cada uno de nosotros, aquellos que hemos aceptado Jesucristo de Nazaret en nuestro corazón, somos aquellos que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo a pesar de las dificultades. Somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Eso somos la iglesia de Jesucristo y la iglesia de Jesucristo no se ha cerrado. Por eso hoy mi boca puede declarar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y la palabra del Señor nos enseña que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es un tiempo donde más que nunca tienes que tener dominio propio y ser allí, decir, no, nada va a traer vergüenza en mi casa, porque Jesucristo de Nazaret me hizo libre, porque Jesucristo de Nazaret en este tiempo difícil me proveyó para mi casa, para mi familia, porque a los hijos de Dios nada le va a faltar. Pueden cerrarse empresa, pueden cerrarse fábrica, pueden quitarte el sueldo, pero para los hijos de Dios nada le va a faltar. Aún Dios puede pagar las deudas que quizás estás teniendo porque no pudiste pagar la luz, porque no pudiste pagar los impuestos, pero Jesucristo de Nazaret te va a sorprender, porque la palabra del Señor nos enseña en el libro de Éxodo que cuanto más el faraón oprimía al pueblo de Israel, era cuanto más Dios lo bendecía, cuanto más Dios los prosperaba, cuanto más Dios los sacaba adelante. Por eso yo creo en la palabra del Señor, que no importa quiénes o cómo se ha producido todo esto, no importa si haya sido algún faraón que aún el mismo Dios tuvo que utilizar para que se vea en este tiempo de opresión, en este tiempo de confusión, que los hijos de Dios no van a ser avergonzados, porque la palabra del Señor nos dice que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Yo creo que los planes de Dios llegará el tiempo del cumplimiento, que todo esto va a pasar, porque déjame decirte que todo principio tiene un fin y el único que es eterno es nuestro Dios, el único eterno es Jehová de los ejércitos. Tómate más que nunca de la palabra del Señor y mantente firme con tus ojos puestos en Jesucristo de Nazaret. Vamos a salir victoriosos. Con nuestros ojos puestos en Jesucristo de Nazaret vamos a salir adelante. Cuando volvamos a reunirnos, nada será igual, porque en este tiempo Dios nos está preparando y nos está transformando para que cuando volvamos a reunirnos la iglesia, para que volvamos a reunirnos nuevamente como hermanos, fluya la armonía, la paz, la seguridad, la confianza absoluta en la palabra del Señor.
Yo quiero declarar una palabra de parte de Dios para tu vida, que dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Debemos gozarnos en este tiempo, que a pesar de las dificultades, a pesar de los errores, sabemos que la venida del Señor está pronto, pero también sabemos que las promesas de Dios se tienen que cumplir y la palabra del Señor nos dice que las promesas de Él en Él son sí y amén. Así que tómate más que nunca de las promesas de parte de Dios y cancela y desecha en lugar seco y vacío todo espíritu de confusión, de engaño, de mentira, de escasez, todo aquello que el enemigo ha diseñado en este tiempo. Recházalo en el nombre